Estimadas y estimados, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Tenemos el agrado de recibir hoy a la profesora Claudia Hayes para este encuentro en línea del Instituto Francés titulado ¿Se necesita una nueva constitución? Habrán observado que se trata de una pregunta, o sea, bienvenidas las opiniones diversas. Claudia Hayes va a presentar su último libro titulado ¿Por qué necesitamos una nueva constitución?, publicado en marzo del 2020, resultado de una investigación y que se enmarca plenamente en la programación de nuestra embajada en torno al debate de ideas, que le da un espacio bien importante este año al tema de las reformas constitucionales. Quiero presentar brevemente a Claudia Hayes y también a Emmanuel Barrosé, a quienes agradezco muy calurosamente hoy de haber aceptado nuestra invitación. Preciso que el público tendrá un tiempo para las preguntas y se podrán formular en el chat a partir de las 6:30 de la tarde. Entonces, Claudia Hayes. Claudia, eres cientista política de la Universidad de Chile, directora del Departamento de Ciencia Política de la misma universidad, investigadora adjunta del COES y periodista también de la Universidad de Chile. En el año 2019 formaste parte de la Comisión Técnica del Proceso Constituyente en Chile. Has publicado varios artículos, capítulos de libros sobre democracia, constitución, política chilena. Quisiera sobre todo recalcar un artículo del 2018 titulado La Constitución Política de 1980, publicado por L'Homme en un libro muy didáctico sobre el sistema político chileno, coordinado por Carlos Uneus y titulado El Sistema Político de Chile. Emmanuel Barrosé, también agradezco nuevamente, quien va a moderar esa conversación, es socióloga, diplomada del Instituto de Estudios Políticos de París y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, con una especialización en el área latinoamericana, particularmente en Chile. Es profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, investigadora principal del COES. Sus temas de investigación la han llevado a analizar muy de cerca la coyuntura política chilena en artículos sobre estallido social, pandemia, publicados en medios alternativos como el CIPER, entre otras cosas. Les agradezco a las dos nuevamente y doy la palabra a Emmanuel Barrosé para la primera pregunta. Muy buenas tardes. Muchas gracias al Instituto Chileno Francés por organizar este evento y gracias a todo el público que nos acompaña hoy día. Bueno, este libro, no sé si se ve muy bien, el de Claudia, fue uno de los primeros libros que compré cuando se inició la pandemia en Chile. Fue una de mis primeras compras por internet y una de las primeras lecturas que me ha acompañado desde marzo. Y por esta razón me han encargado elaborar unas preguntas que voy a hacer a Claudia antes de que pasemos la palabra al público sobre este importante tema. Entonces vamos a partir, Claudia, con la primera pregunta, que es la siguiente. Para ti, ¿cuánto ha cambiado el texto de la Constitución chilena de 1980 hasta la fecha y a través de qué reformas? Bueno, muchas gracias Emanuel, muchas gracias a Safi, a Sofía, a todas las personas del Instituto Francés por esta invitación. Es un gusto estar aquí conversando con ustedes. Y bueno, la pregunta, ¿cuánto ha cambiado el texto de la Constitución del 80? Yo creo que no hay duda de que ha cambiado muchísimo. Ha cambiado mucho, incluso antes del retorno a la democracia. Cambió mucho en el año 89 con una reforma constitucional que se hizo todavía en dictadura. Pero quizá la discusión políticamente más relevante es si esos cambios justifican o no entenderla como una nueva constitución de la transición o si sigue siendo la constitución de la dictadura. Yo creo que esa es la pregunta política que ha marcado el debate constitucional en Chile en las últimas décadas realmente, y particularmente hoy, cuando se dice esta no es la constitución del 80, esta es la constitución de Lagos, esta es la constitución del 2005.
Y bueno, como decía, en el año 89 fueron las primeras reformas, todavía en dictadura, y después hubo otro grupo muy importante de reformas el año 2005, también hubo otras reformas entre medio. Eh, pero me gustaría, antes de abordar específicamente el tema de las reformas, que como señalaba antes Sophie Daviot, están tratadas mucho más en detalle en ese capítulo del libro El sistema político de Chile. Ahí, junto a mi coautor Esteban Smulevich, hicimos un resumen de todas las reformas que se le han hecho a la Constitución del 80 desde el principio. Es un artículo, un capítulo que yo recomiendo mucho para la gente que quiera tener una primera aproximación a este tema, porque no está escrito en un lenguaje técnico en absoluto, pero tiene bastante detalle respecto de todos los cambios que se le han hecho a la Constitución desde ese tiempo. Y entonces, para partir un poco de más atrás, en relación con si todos estos cambios justifican o no decir que tenemos una nueva Constitución, lo primero que hay que entender es que la Constitución del 80 fue un proyecto refundacional que se inició, de hecho, solamente unos días después del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. O sea, la Junta quería modificar de raíz la forma de hacer política en Chile, y ya el 24 de septiembre, o sea, poquitos días después del golpe, le pidió a un grupo de juristas que redactara un anteproyecto para hacer una nueva Constitución, apenas 2 semanas después de haber hecho el golpe de Estado, ¿no? Y habiendo suprimido de facto la Constitución del 25 que regía hasta el golpe. Un poco después, en el año 74, se dio a conocer un poco cuál era este proyecto refundacional en un documento que se llama la Declaración de Principios del Gobierno de Chile. Al año siguiente, en el año 75, se empezaron a promulgar algunas actas constitucionales, se llamaron actas constitucionales, eran decretos que se supone que iban a ser como los futuros capítulos de la Constitución. Y luego, el año 77, de hecho, en un acto, el 9 de julio del año 77, en el famoso discurso de Chacarilla, Pinochet da a conocer su proyecto de una nueva forma de entender la democracia, una democracia protegida y autoritaria, con algunos elementos de una orientación corporativista, que son los elementos que caracterizando desde su principio al partido UDI, que después se convertiría quizá en el heredero más directo, digamos, de este proyecto. Y entre los objetivos de ese nuevo modelo estaba constituir una autoridad fuerte y vigorosa para defender a los ciudadanos de la demagogia y la violencia, eso es una cita textual, reemplazar el Estado liberal clásico por uno nuevo que esté comprometido con la libertad y la dignidad del hombre y con los valores esenciales de la chilenidad, romper la tradición de la democracia tradicional, reemplazándola por otra más tecnificada que permitiría mayor espacio de participación a los técnicos y menos protagonismo a los políticos. Era una constitución con un profundo rechazo a la actividad de los partidos políticos y a la participación social, y eso es bastante explícito en los lineamientos que se le envió, que le mandó la Junta Militar a la Comisión Ortúzar, donde planteaba, les dijo ya, ustedes, Comisión Ortúzar, quiero que me hagan un proyecto de constitución, un anteproyecto, y este anteproyecto debe ser así. O sea, fue la Junta en realidad la que marcó cómo quería que fuera esa constitución y cuál era este proyecto. Y entre los lineamientos que se le entregaron a la Comisión Ortúzar estaba la idea de que las Fuerzas Armadas tuvieran un rol como garantes de esta institucionalidad, es decir, se le daba explícitamente un papel político a las Fuerzas Armadas, la idea de un pluralismo limitado que prohibía determinadas ideas, determinados grupos e incluso determinadas personas que podían ser declaradas inconstitucionales porque se consideraba una amenaza a la democracia, que planteaba un presidencialismo fuerte, que la verdad ha sido una de las características de todas las constituciones chilenas, que proponía un Congreso con una composición mixta donde algunos parlamentarios y parlamentarias iban a ser electos y otros designados, y otros por derecho propio. Había senadores designados por otros organismos o algunos por derecho propio, por ejemplo, los excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, y donde se planteaba que la representación política tenía que prescindir al máximo de los partidos políticos. Eso estaba en el proyecto constitucional de la Junta, y este proyecto dio como fruto la Constitución original de 1980, que se aprobó en un plebiscito el 11 de septiembre del 80, un plebiscito fraudulento. Hay bastante evidencia de que fue un plebiscito que no daba las garantías democráticas mínimas para ser considerado realmente un acto electoral. Era una forma de dar legitimidad a este documento, que en realidad era un decreto de la dictadura. Incluso hay un libro muy famoso que se llama La historia oculta del régimen militar, donde se narra que había algunos políticos demócratas cristianos que ya sabían que tenían vinculación con el régimen, y que contaron que ya sabían antes de que se hiciera el plebiscito cuál iba a ser el resultado, porque la Junta ya había decidido
y tenía que ser más o menos 70-30, finalmente el resultado fue 67 contra 30% de aprobación de la Constitución en el plebiscito del año 80, para dar alguna apariencia de pluralismo y de debate, y esta Constitución no entró en realidad nunca en vigencia. La Constitución del 80 original, y que recogía todos estos principios que yo señalé antes, no entró en vigencia porque a partir de su aprobación en el año 80, seguían estando prohibidos los partidos políticos, seguía no habiendo Congreso Nacional. Entonces lo que había era disposiciones transitorias, estados de excepción que se consideraban transitorios, hasta la futura democracia que es la que iba a regir esta Constitución. Y esa futura democracia tenía que empezar con una elección el año 89, donde se iba a someter a la elección popular un candidato electo por la Junta. Entonces el diseño de esta Constitución era para entrar en vigencia en el año 89, cuando la Junta presentaría un candidato para 8 años más. Finalmente eso se adelantó un año, el plebiscito, y se convirtió en el plebiscito del sí y el no, no el directamente en la elección, y entonces se realizó el 5 de octubre el plebiscito del 88, que dio inicio al proceso de transición a la democracia. Ahí los resultados fueron 43% en apoyo del sí, de la continuidad del proyecto de la dictadura, y 54,7% del no, que significó que al año siguiente se realizarían elecciones y se elegiría Congreso, etc. Pero después del triunfo del no, lo que pasó fue que se produjeron conversaciones entre la dictadura que ya iba de salida y la oposición que iba a asumir probablemente el gobierno después de la elección del año siguiente, y entonces se realizaron un grupo muy importante de reformas, que fueron estas reformas constitucionales del año 89, donde la Junta accedió a hacer algunas reformas, de entre las muchas que pedía la oposición. La oposición tenía un montón de cosas que quería cambiar de la Constitución, y fue en realidad el régimen militar el que decidió qué se podía y qué no se podía reformar. Entonces lo que hubo fue, de nuevo, un veto de las autoridades que estaban en el poder, a qué es lo que se aceptaba y qué es lo que no se aceptaba cambiar en la Constitución, y esas reformas que la dictadura accedió a realizar se aprobaron en un plebiscito el 30 de julio del 89, con un abrumador 91,7%, o sea, muy mayoritariamente se aprobó la reforma constitucional, porque esa reforma permitía el tránsito a la democracia y las elecciones del año siguiente. Ahora, esa Constitución reformada el año 89, con aquello que la dictadura estuvo disponible a reformar, es la que entró realmente en vigencia el año 90. Esa es la Constitución del 80 que estuvo en funcionamiento. La original nunca estuvo en funcionamiento. Y bueno, una primera pregunta que uno se podría hacer es si esta era una Constitución democrática. Yo creo que es muy difícil argumentar que lo que se aprobó con poder de veto y se plebiscitó todavía en dictadura, o sea que las reformas del 89 democratizaron realmente la Constitución del 80. Y ese es un argumento que no se escucha mucho, la verdad. Estas 54 reformas constitucionales que, como decía, se aprobaron en el plebiscito del 89, mucha gente ni se acuerda de ese plebiscito, porque el del 88 fue tan importante y después vinieron las elecciones, que del plebiscito de julio del 89 mucha gente ni se acuerda. Pero ahí se aprobó estas 54 reformas para modificar algunas de las normas que hacían de este sistema una democracia protegida o una democracia tutelada, por supuesto no todas. Y lo que pasó con la reforma del 89 es que se moderaron los estados de excepción, pero se mantuvieron muchas normas que son claramente incompatibles con la democracia, como por ejemplo la autonomía y tutela militar de las Fuerzas Armadas, la tutela de las Fuerzas Armadas sobre el sistema político, restricciones a la libertad de prensa, la censura cinematográfica, restricciones a las organizaciones sindicales y sociales, etc. Siguió habiendo senadores designados, se cambió un poco el número el Senado cambió el número total de senadores para que el porcentaje de senadores designados fuera menor. Siguieron los jefes militares siendo inamovibles, los comandantes jefes no podían ser removidos por el presidente de la República y seguían teniendo funciones políticas, especialmente a través del Consejo de Seguridad Nacional. Y bueno, el hecho es que Pinochet se mantuvo como comandante en jefe por 8 años más y después, en el año 98, pasó a ser senador vitalicio. Y con esa constitución del año 89 iniciamos la democracia, la transición a la democracia. Hubo otras reformas después en el gobierno de Aylwin. Hubo 3 reformas, se indultó a algunos presos, hubo una reforma que permitió el indulto a los presos políticos acusados de terrorismo, se aprobó la elección de alcaldes y concejales. Los alcaldes en la Constitución eran designados por el presidente, no había elección de alcaldes ni de concejales, y se redujo el periodo presidencial de 8 años, que es el que salía en la Constitución del 80, a 6 años.
Después del gobierno de Frey también hubo varias reformas más, hubo 8 reformas, algunas de las más importantes fueron, por ejemplo, la creación del Ministerio Público, que era parte de lo que se necesitaba para hacer la reforma procesal penal, hubo cambios en la Corte Suprema, se sustituyó la palabra hombres por personas, para cuando se dice que las personas son libres, iguales, etc., se reemplazó hombres por personas para dar una señal de igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Pero no hay duda que después de las 54 reformas del 89, el paquete más importante de reformas fueron 58 reformas más que se aprobaron en agosto del 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Y las reformas del 2005 son lo que sí algunas personas hoy día toman como argumento para decir que esta es una constitución democrática, que esta no es la constitución de Pinochet, que esta es la constitución de Lagos y que fue aprobada de manera democrática en una negociación entre el gobierno de Lagos y la oposición, y que por lo tanto esta es una constitución que no adolece de la ilegitimidad de la que la acusan quienes quieren cambiarla. Las reformas del 2005 efectivamente fueron muy importantes. Se sacó, por ejemplo, la referencia al sistema electoral binominal, que es uno de los enclaves más importantes que había dejado la dictadura en el sistema político, y eso hizo posible una reforma que muchos años después, recién en el 2015, reemplazó el binominal por un sistema proporcional. La reforma del 2005 también eliminó los senadores designados y vitalicios, y avanzó de manera sustantiva en la subordinación militar al poder civil democrático. Hemos tenido algunos casos de corrupción en las Fuerzas Armadas y algunos debates sobre temas previsionales que muestran que no es que se haya resuelto del todo la relación entre civiles y militares en Chile, que quedan temas pendientes, pero efectivamente ese poder aberrante político que tenían a través de la Constitución las Fuerzas Armadas se eliminó en 2005. También se redujo el periodo presidencial de 6 a 4 años, se le dieron facultades fiscalizadoras a la Cámara de Diputados, esto de las comisiones investigadoras, o la facultad que tiene la Cámara de Diputados para llamar a los ministros viene de la reforma del 2005, se trató de fortalecer un poco el Congreso vis-a-vis la presidencia, pero al mismo tiempo que pasaron todas estas cosas, también se fortaleció fuertemente el rol del Tribunal Constitucional como una suerte de nuevo poder tutelar sobre el sistema político. Entonces, de alguna manera, cuando uno ve en su conjunto las reformas del año 2005, lo que tenemos es que se reduce fuertemente este rol tutelar de las Fuerzas Armadas, pero se le reemplaza, en cierto sentido, por un nuevo rol tutelar del Tribunal Constitucional, de un Tribunal Constitucional fortalecido, al que además se le dan atribuciones que antes tenía la Corte Suprema y que la Corte Suprema utilizó con mucha más deferencia hacia el Poder Legislativo que el Tribunal Constitucional. Y hemos tenido un Tribunal Constitucional que tiene más poder y que además ha sido mucho más activista en el uso de ese poder. Y bueno, un Tribunal Constitucional fortalecido no sería tan problemático si no quedaran enclaves en la Constitución, si fuera un Tribunal Constitucional que protege, resguarda elementos que son aprobados o respaldados en forma mayoritaria por la ciudadanía. Mi impresión y la razón por la que yo pienso que la Constitución del 2005 no es una nueva Constitución, sino que sigue siendo la Constitución del 80, es que este nuevo poder tutelar se mantuvo como garante de elementos que siguen estando allí sin adhesión mayoritaria de la ciudadanía. Entonces, al control preventivo, para hablar un poco más de lo que pasó con el Tribunal Constitucional del 2005, el Tribunal Constitucional ya tenía control preventivo de las leyes, hay algunas leyes que automáticamente tiene que revisar si son o no inconstitucionales, se le añadió la inaplicabilidad concreta, es decir, que en un juicio se pueda decir, no, esta ley no se puede aplicar en este caso porque es inconstitucional, y eso antes lo tenía la Corte Suprema, y el TC lo usó mucho más que la Corte Suprema. Y hoy día el Tribunal Constitucional, como muchas de las personas que nos están viendo quizás sabrán, puede declarar inconstitucional una ley que ha sido aprobada en el Congreso. Eso antes no se podía hacer, eso antes no era una atribución del Tribunal Constitucional. Una vez terminada de hacer una ley, declararla inconstitucional y eliminarla del sistema, no eliminarla su aplicación en un caso particular, no revisarla antes de que se apruebe, sino ya aprobada, decir que la ley es inconstitucional y eliminarla. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con la ley del CERNAC, cuando se trató de darle herramientas sancionatorias al Servicio Nacional del Consumidor. Entonces, el aumento de atribuciones, el sistema de nombramientos de los jueces de la Corte Suprema, el hecho de que, de los ministros del Tribunal Constitucional, el hecho de que estos ministros no pueden ser acusados, como sí pueden ser los de la Corte Suprema, ha llevado a muchos cuestionamientos de la manera, de la autonomía, cómo funciona este Tribunal Constitucional como un nuevo guardián de la Constitución. Y yo creo que representa un nuevo enclave que de alguna manera introdujo la reforma del 2005 a cambio de desmantelar otros, en particular la participación política de las Fuerzas Armadas. Entonces representó realmente la reforma del 2005 una plena democratización de la Constitución del 80
Yo creo que no por lo que ya dije, pero creo que no también porque la forma en la que se hizo esa reforma constitucional obedece a una lógica de acuerdos a puertas cerradas muy propia de la transición. Lagos al principio dijo que este era un nuevo piso compartido, pero hoy día se ha desvisto de esas afirmaciones. Y creo que, bueno, las movilizaciones del 2011, el estallido de octubre, etcétera, lo desmienten. Muy bien, gracias Claudia por esta amplia introducción. Solo para redondear algunos puntos, ¿podrías sintetizar qué enclaves autoritarios quedan hoy en día en la actual Constitución? Bueno, yo creo que se pueden considerar enclaves autoritarios las normas que hacen muy rígida esta Constitución, en particular por su origen ilegítimo. Y ahí situaría los quórum de reforma constitucional, que son de 2/3 o 3/5 según la materia de que se trate, que, como digo, los considero enclaves porque parten de la base de una Constitución que fue impuesta en dictadura. No es que todo quórum supramayoritario necesariamente sea pernicioso, y creo que hay democracias donde pueden tener cierta legitimidad algunos mecanismos contramayoritarios. Creo que las leyes orgánicas constitucionales son claramente un intento de rigidizar y de sustraer del sistema político 18 materias que quedaron con quórums de reforma de 4/7. Y los estudiantes, cuando querían cambiar, los escolares de los liceos querían cambiar la selección y el lucro en la educación secundaria, chocaron de frente con la ley de educación, que era una ley orgánica constitucional, con la famosa LOCE. LOCE significa Ley Orgánica Constitucional de Educación, porque la ley de educación es uno de estos 18 temas que la dictadura no puso en la Constitución, y que eso le permite a alguna gente que defiende la Constitución decir que es una Constitución pequeña, pero la verdad es que no es una Constitución pequeña en absoluto, es una Constitución muy detallada y que incluye estos 18 temas que quedaron como leyes orgánicas constitucionales sustraídas al debate político ordinario. Un tercer elemento que yo considero en clave es este rol del Tribunal Constitucional, que ha actuado realmente como una tercera cámara y que impide el desarrollo plenamente democrático de la vida política. Después hay otros elementos, como por ejemplo las limitaciones que se establecen a los dirigentes sindicales y este intento de divorciar el mundo sindical del mundo político. Los dirigentes sindicales, según la Constitución, no pueden ser miembros de partidos políticos. Creo que otro elemento que uno podría considerar un enclave que jamás hubiera quedado ahí si se hubiera hecho en forma democrática la Constitución es la forma en que están concebidas las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales aparecen más como desde la óptica de la libertad de elegir entre un sistema público y un sistema privado de salud, entre un sistema público y un sistema privado de pensiones, del derecho al acceso y también del deber del Estado y en el fondo del deber de la comunidad política de proteger a sus miembros, ¿no? Entonces yo creo que en temas como salud, educación, pensiones, trabajo, el derecho al trabajo como un derecho social, el derecho a la vivienda que no aparece en la Constitución, yo creo que tenemos un sistema que no responde a las demandas democráticas. Y por último, y relacionado con lo anterior, creo que es un enclave autoritario el debilitado rol del Estado que asigna esta Constitución a través de este modelo subsidiario que está implícito en las normas de la Constitución y en la forma en la que se relacionan entre sí los derechos. Y por eso yo creo que las reformas del año 2005 moderaron los elementos que yo señalaba antes, pero mantuvieron todas estas cosas que yo acabo de mencionar. Las reformas del 2005 no tocaron ninguno de estos elementos que yo he mencionado como enclave, y que han seguido estando en la agenda como demandas por cambio constitucional, como propuestas de reforma, etcétera. Y hay que decir que entre agosto del año 2005, que es cuando se aprobó la reforma constitucional de Lagos, y mediados del 2017 ya se habían aprobado 22 nuevas reformas constitucionales. O sea, no es que con la reforma del 2005 se haya generado como un consenso sobre la Constitución o que la gente haya quedado tranquila con la Constitución. No solamente en la calle la gente siguió pidiendo de manera incremental cada vez más el cambio constitucional, sino que en el propio Congreso hubo una avalancha de propuestas de reforma constitucional después de la reforma del 2005, que yo creo que es una muestra, digamos, de que la gente no quedó conforme y no sintió que realmente esto era una nueva Constitución. Muy bien. Y pensando ahora más a futuro, como viene el plebiscito en octubre y que hasta el momento los sondeos de opinión indican que habría más gente a favor de un cambio que de mantener la actual, la pregunta siguiente sería, ¿qué principios fundamentales debería incluir una nueva Constitución? Bueno, yo creo que lo que tiene que incluir una nueva Constitución es todo aquello que concite un acuerdo amplio
por los 2/3, como dice la norma de la reforma constitucional que habilitó este proceso y como acordaron los partidos políticos en el acuerdo del 15 de noviembre, por los 2/3 de las personas que estén en la Convención Constitucional, y lo demás, lo que no concite acuerdo, lo que no sea algo como muy claramente compartido por todas las personas que están haciendo la Constitución y por la ciudadanía, tiene que resolverse a través del proceso político normal y no quedar en la Constitución. Yo creo que lo que no debe estar en una Constitución es aquello que es polémico, porque lo que es polémico tiene que resolverse en las urnas, tiene que resolverse a través del proceso político. Ahora sí hay ciertas cosas básicas que cualquier Constitución debiera incluir, a mi juicio. Yo creo primero, y esto es como bastante consensual, es como bastante todo el constitucionalismo desde el siglo XVIII, digamos, creo que la Constitución tiene que incluir primero algunas definiciones básicas sobre quiénes somos, porque la Constitución no es solamente un documento jurídico, o la ley de leyes, como le llaman los abogados, es también un documento identitario, que dice quién es esta comunidad política, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores. Y yo creo que esas declaraciones, que no tienen mucho efecto jurídico, son importantes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la idea de que somos una república, de que somos una república democrática, de que yo creo que son principios importantes que debieran quedar consagrados como definiciones básicas para esta función simbólica en la identidad política de una comunidad, y que ayuda después a legitimar las instituciones y el sistema político hacia el futuro, aunque sean declaraciones, o sea, declaraciones como de intenciones. En segundo lugar, yo creo que la Constitución tiene que consagrar los derechos que como comunidad política queremos proteger. Esto es lo que los abogados llaman la parte dogmática de la Constitución. Todas las constituciones tienen una parte donde se establecen los derechos fundamentales. Yo creo que esos derechos deben ser derechos civiles, que es lo que entendemos como las libertades, la libertad religiosa, la libertad de movimiento, etcétera. Derechos políticos que tienen que ver con el derecho equitativo, no solo a votar, sino también a ser votado, o sea, a ser candidato y a actuar uno mismo como representante en la esfera pública. Y en tercer lugar, creo que tienen que quedar consagrados derechos económicos, sociales, culturales y del medio ambiente. Y ahí está toda la discusión sobre pensiones, salud, educación, vivienda, trabajo, que bueno, que la mayoría de las constituciones, la estadounidense no, pero por ejemplo las constituciones europeas todas consagran derechos sociales, incluso nuestra constitución menciona algunos derechos sociales de una manera un poco, no sé, confusa. Y en tercer lugar, bueno, yo creo que aquí está el nudo de lo que se va a discutir en el proceso constituyente. Tiene que quedar establecida la estructura de gobierno y una estructura que asegure la limitación del poder, los frenos y contrapesos, que permita una representación plural de la sociedad sin exclusiones y una participación que sea capaz de darle contenido a esa representación política con mecanismos de deliberación, tanto en los órganos representativos como entre estos órganos representativos y la sociedad civil. La gente que está fuera del Congreso, de los consejos municipales, etcétera, también tiene que tener un rol político. Yo creo que esta parte de la distribución del poder, o lo que Roberto Gargarella, por ejemplo, llama la sala de máquinas de la Constitución, es fundamental para darle contenido a las otras partes, a la parte más declarativa o simbólica y a la parte de los derechos. Pero para terminar, quiero decir que yo creo que los procesos constituyentes, y esto en realidad no lo digo yo, digamos, lo dicen muchos autores que estudian estos temas, los procesos constituyentes responden a las situaciones que les dieron origen, son producto de una crisis. Y por lo tanto, cuando nosotros pensamos en hacer una constitución, tenemos que pensar cuál es el problema que estamos tratando de resolver con esta nueva constitución. Y yo creo que ese problema tiene dos elementos. Uno es la desprotección social, que ha surgido de este Estado subsidiario. Y el otro es la extrema elitización de la política, que viene del concepto de pluralismo limitado que tenía la dictadura. Y entonces estos dos problemas de la Constitución, a mi juicio, son herencia directa del proyecto de la dictadura. Estos eran los dos principios explícitos que estaban en el proyecto de la dictadura. El Estado subsidiario, que le diera primacía a los privados en la satisfacción de derechos sociales, y una política elitista y excluyente. Y esas dos cosas siguen estando en nuestra Constitución y son lo que yo creo que debiera tratar de abordar la nueva Constitución. Ahora quisiera volver a un proceso relativamente reciente que fue muy específico de Chile, que fue toda la discusión constitucional que hubo en el 2016 bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet. La pregunta sería, ¿qué efecto tuvo el intento de reforma constituyente de Michelle Bachelet desde el 2016 en ir generando una estructura para la deliberación ciudadana? Recuerdo en particular la multiplicación de los cabildos, bueno, en ese momento, pero también después del estallido del 2019. Todo este proceso del 2016, ¿tú sientes que tuvo
alguna forma de repetición o fue como una especie de entrenamiento para lo que pasó posteriormente en el 2019? Lo señalo porque este primer intento en el 2016, la verdad que pasó bastante desaparecido, pero fue 3 años antes de que surja la gran demanda por el cambio constitucional. Yo creo que ese es un tema muy, muy interesante y creo que nos falta evidencia empírica. Ahí hay un tema de investigación que se ha explorado poco. Me tocó a mí en esa época, en la época de los cabildos de Bachelet, algunas personas, estudiantes que estaban haciendo tesis y que iban mucho a esos cabildos. Y sé que hay gente que ha hecho investigación ahora de los encuentros locales que se están organizando hoy en día en muchos barrios y en muchas comunas. Pero no conozco ningún esfuerzo por vincular estas dos situaciones como sobre la base de esas observaciones. Lo que sí puedo decir de mi experiencia, porque yo participé en los ELAs del proceso Bachelet y fui entusiasta, promotora, digamos, de esos ELAs, me pareció una muy buena iniciativa, y también he participado en muchas conversaciones posteriores al estallido, y yo creo que sí hay un efecto de aprendizaje. O sea, yo creo que a pesar de que la difusión en el 2016 no fue lo masiva que uno hubiera esperado, por ejemplo, recuerdo que el Consejo Nacional de Televisión, cuando estaba el proceso constituyente de Bachelet, se negó a emitir los spots publicitarios porque dijo que ese no era un tema de interés nacional. Hubo muy poca difusión del constitucionario, que era el documento que se hizo, que tenía unas caricaturas que lo criticaron un poco en esa época porque parecía muy infantil. Yo lo usé más bien con mis hijos para conocer algunos conceptos constitucionales, pero hubo un esfuerzo en el gobierno de Bachelet de didáctica constitucional que no tuvo demasiada difusión, pero finalmente hubo más de 200.000 personas que participaron en los encuentros locales autoconvocados y en los cabildos, en debates muy intensos, muy largos, de muchas horas. Hicieron el esfuerzo enorme de subir sus documentos a la plataforma, que no funcionaba muy bien al principio, etcétera. Y creo que hay muchas organizaciones sociales que participaron de esa experiencia, y mi impresión es que, aunque no se mencionen mucho, porque no los quieren, los partidos también están presentes hoy día en estas conversaciones que se han organizado. O sea, yo creo que tanto los organismos de la sociedad civil, como la gente que participó a título individual, como los partidos, tuvieron un proceso de aprendizaje de los ELA y del proceso de Bachelet, y yo creo que ese proceso tuvo un rol importante en educar sobre qué es la Constitución, cómo afecta la Constitución de la vida de las personas, y también tuvo un efecto en plantear una manera de conversar sobre este tema. O sea, el gobierno Bachelet desarrolló una metodología que era media enredada, que tenía estas 3 partes, que buscaba registrar los acuerdos y los disensos, pero igual, aunque fuera enredada, yo diría que hoy día, cuando uno va a las conversaciones que se están haciendo en las comunas, en los barrios, etcétera, hay como una réplica de esa metodología. O sea, yo creo que hubo un efecto de la manera de conversar el tema, y también hubo un efecto de la sistematización que se hizo después del proceso de Bachelet y que levantó algunos temas. O sea, salió con mucha más fuerza lo transversal, que era, por ejemplo, la preocupación por el medio ambiente, la preocupación por los derechos sociales, temas nuevos que no se habían discutido, como el unicameralismo, la posibilidad de tener un sistema unicameral en Chile, las demandas por participación más directa, por consultas más, mecanismos de democracia directa, salieron mucho en los ELA, y yo creo que eso sin duda ha sido un insumo para el debate que se está produciendo hoy día en la sociedad, que, como decía, cuando uno habla de la sociedad es como difícil de decir qué es la sociedad, pero es gente, personas individuales, pero más que nada organizaciones. Yo creo que la sociedad organizada tiene mucha más capacidad de conversar sobre estas cosas y de formarse opiniones más sustentadas que una persona sola en su casa, digamos. Muy bien, y para ir cerrando esta primera parte, quería volver a un tema que planteaste al inicio, que señalaste que la Constitución actual es hiperpresidencialista, que también es un rasgo que hay en América, en general en el continente. Entonces, desde tu experiencia como constitucionalista, ¿qué fórmula recomendarías tú para una constitución más equilibrada, no voy a decir más democrática, pero sabemos que hay muchos modelos posibles? Tú también mencionaste el rol del Parlamento. Considerando la historia de Chile y su especificidad, ¿qué fórmula recomendarías tú para lograr un mejor equilibrio institucional? Bueno, ha habido mucho debate sobre el presidencialismo parlamentarismo desde los 80 realmente, desde el famoso trabajo sobre el quiebre de la democracia, de donde trabajó de Juan Linz y Arturo Valenzuela, muchas discusiones después de eso sobre modelos institucionales, pero yo creo que
digamos, se ha tratado, por ejemplo, el gobierno argentino trató de hacer un avance hacia el parlamentarismo y el proceso constituyente brasileño, que fue el primero en la región, al final de la dictadura en Brasil, en el año 88, la constitución brasileña planteó este dilema y no lo pudo zanjar en la convención. Y después se plebiscitó unos años después si la gente quería o no transitar del presidencialismo al parlamentarismo y perdió esa opción. Yo creo que es difícil en América Latina hacer un cambio de timón radical que elimine el presidencialismo y que genere un sistema parlamentario. En parte porque el parlamentarismo descansa en partidos políticos fuertes. Ahora, eso no significa que no haya, yo creo, una demanda muy importante de moderar el presidencialismo. Entonces yo creo que lo más probable es que esta constitución avance hacia alguna forma híbrida de un presidencialismo más atenuado o una forma de semipresidencialismo quizá, porque eso es parte de la demanda que está detrás de las movilizaciones y detrás de incluso los sectores políticos por desconcentrar el poder. Y yo creo que aquí hay una cosa, un efecto muy importante de la relación entre quienes hacen las reglas y las reglas que se hacen. Yo creo que es muy importante quienes van a participar del proceso constituyente. Por ejemplo, si gana la convención constitucional, vamos a tener por primera vez una convención constitucional paritaria, compuesta por una mitad de mujeres. Las mujeres han tenido en Chile una participación política sorprendentemente baja, tan baja que me pasa a veces que converso con gente y no me creen, porque Chile no tiene una imagen machista así como, no sé, como México, no sé, México, los pistolones, los mexicanos son machistas, los mexicanos son mucho menos machistas cuando se trata de representación política. Chile ha tenido una tasa muy inferior a la media latinoamericana en participación de mujeres, por ejemplo, en los órganos legislativos. Nosotros hasta el Congreso anterior, o sea, antes de este Congreso teníamos un 85% de hombres haciendo las leyes y solamente un 15% de mujeres. Con la ley de cuotas del nuevo sistema electoral pasamos a tener un 23%. Pero ya una constitución hecha por la mitad de mujeres, con escaños reservados para pueblos indígenas, va a generar una diversidad y un cambio en los actores del proceso constituyente que yo creo que debiera tener un efecto también en la democratización de la forma como va a funcionar el sistema político hacia el futuro. Y por eso yo creo que la convención constitucional tiene que ser lo más representativa posible con estos elementos que digo yo, la paridad de género, los escaños reservados, pero también sigue habiendo grupos que están excluidos o subrepresentados. Entonces lo importante es que el sistema político hacia el futuro no cierre esta discusión, que se abra el debate constitucional a la participación incidente de todos aquellos grupos sociales que tengan opiniones o que tengan experiencias con los temas que se están discutiendo. Yo creo que la convención tiene que sesionar en regiones, por ejemplo, y no solamente en el lugar que sea su sede. Tiene que conversar, dialogar, escuchar y dar espacios de participación incidente, quizá en su reglamento, a las organizaciones sociales que saben de los temas. Por ejemplo, no todos sabemos sobre los temas de agua y escasez hídrica, pero las personas que viven en la Ligua y Petorca saben de ese tema y tienen seguramente posiciones fuertes al respecto. Yo creo que el debate constitucional va a tener que innovar en eso. O sea, por eso digo, no hay una fórmula que exista ya, yo creo que tenemos que inventar cosas nuevas y para eso podemos apoyarnos en la experiencia comparada. Por ejemplo, Islandia tuvo un debate ciudadano muy rico, pero que no derivó en un proceso constituyente porque se hizo, justamente fue tan ciudadano que no se hizo con la clase política y después el Congreso, el sistema político no recogió esa constitución tan participativa y tan ciudadana y no hubo nueva constitución. La pregunta es cómo hacemos para unir estos dos mundos, para juntar las cosas que inventaron en Islandia, los mecanismos ciudadanos que recogían opiniones, por ejemplo, a través de crowdsourcing, a través de los mecanismos a través de Internet, de plataformas online, de grandes asambleas, etcétera, con un debate importante a través de los medios de comunicación, con un debate público, pero que tenga también de su lado al sistema político, a los partidos, a las formas más institucionalizadas de la política. Yo creo que el debate constitucional tiene que ser un debate que no sea a puerta cerrada, que explique temas que son complejos, porque estos temas son complejos. Si vamos a hablar de descentralización, la descentralización se puede hacer bien o se puede hacer mal, y puede generar efectos muy nocivos de crear nuevos polos de corrupción regional, etc. Entonces yo creo que hay que entender el proceso constituyente como el inicio de una conversación que se va a demorar, que va a tomar un tiempo, y que va a abrir nuevos temas más que cerrarlos, y ojalá en un proceso que sea muy receptivo a las demandas sociales, a la ciudadanía y a las organizaciones sociales. Muy bien, muchas gracias, Claudia. La última pregunta la va a hacer Safia Tari por parte del Instituto antes de abrir la palabra al público. Gracias, Emmanuel.
Efectivamente, la pregunta es, recuérdanos, Claudia, por favor, ¿cuál es el cronograma constitucional que se abre ahora para Chile con el plebiscito de octubre y en el contexto de pandemia? Bueno, para decirlo muy cortito, lo que viene ahora es el plebiscito del 25 de octubre, donde va a haber dos papeletas. Una papeleta va a consultar apruebo o rechazo la creación de una nueva constitución. Y otra papeleta va a consultar por el órgano que uno prefiere que haga esta nueva constitución. Y ahí las opciones son convención mixta constitucional, que es una convención compuesta por una mitad de parlamentarios y parlamentarias en ejercicio y otra mitad de personas electas. O sea, ahí habría una elección parecida a la elección de diputados, pero solamente de la mitad, de 72 personas para ir a la convención, porque las otras 72 se elegirían dentro del Congreso por el mismo Congreso y en proporción a su fuerzas políticas, o la otra opción es convención constitucional. Y la convención constitucional, que sería completamente electa, es la convención donde rige la norma de paridad de género y la norma de los escaños reservados supernumerarios, que todavía no está, lo de los escaños reservados para pueblo indígena no está aún, no está la ley, se está discutiendo en el Senado en este momento, pero la convención mixta constitucional es la que sería completamente electa, tendría 155 integrantes, igual que la Cámara de Diputados, pero sería electa con este mecanismo distinto, que es la paridad de género con un sistema electoral que obliga a llevar a todas las listas mitad de hombres y mitad de mujeres, pero además obliga a integrar la convención de manera paritaria, que es algo que nuestra ley de cuotas no hace, digamos. Después, el segundo paso en el proceso constituyente, o en este calendario electoral, es la elección de los convencionales. O sea, una vez que gane, bueno, si gana el rechazo, se acabó el proceso. Si gana el apruebo, viene la elección y sigue rigiendo la Constitución del 80 si gana el rechazo. Si gana el apruebo, viene la elección de la convención en cualquiera de sus dos órganos, y esa elección se va a hacer el 11 de abril. Ahora, una vez elegidos los convencionales, se tienen que juntar, nombrar un presidente de la asamblea o de la convención, y tienen que elaborar un reglamento y empezar sus trabajos que pueden durar entre 9 meses y un año. O sea, la convención tiene hasta un año para terminar de redactar la Constitución. Y entonces el año 2022, cuando ya está lista la Constitución, aprobada por 2/3 de las personas que discutieron en la Asamblea, se somete este texto terminado a un plebiscito ratificatorio que va a tener voto obligatorio. Es el único de los 3 hitos electorales que es con voto obligatorio, y ahí se ratifica o se rechaza la nueva Constitución. Si se rechazara la Constitución en el plebiscito del 2022, volvería a regir la Constitución del 80 y volvemos al primer casillero. Y si se aprueba la nueva Constitución, ahí desde ese momento deja de regir la Constitución del 80 en el año 2022 y empiezan las normas de la nueva Constitución. Gracias, Claudia. Ahora empezamos con las preguntas del público, que llegaron numerosas, como ya te puedes imaginar. Y la primera tiene que ver con la nueva Constitución. ¿Podrá derogar leyes altamente discutibles, como ley de pesca, minera, no metálica y otras, que favorecen a algunos y no al país? ¿Se podrá renacionalizar el cobre y recuperar el litio, por ejemplo? Bueno, la discusión de leyes específicas yo creo que va a quedar más abierta que cerrada, como decía antes. Hay normas que se pueden poner en la Constitución. Si hubiera consenso de, por ejemplo, nacionalizar el cobre, eso sí sería una norma de rango constitucional, pero la ley de pesca, por ejemplo, que es una ley, no es una ley, no está en la Constitución, lo que ocurriría es que tendría que discutirse en el Congreso, digamos. Y en ese sentido yo creo que es importante entender la nueva Constitución no como algo que va a hacer de nuevo entero todo el sistema jurídico y todas las leyes de Chile, no se van a hacer de nuevo, no va a ser un Big Bang que va a destruir todas las leyes que existen y hacerlas de nuevo en ese año. Lo que va a hacer es abrir una nueva manera de hacer las leyes, y entonces se van a poder discutir de otra manera, con otro sistema político, con un sistema más democrático, y donde se puedan discutir más cosas de las que se pueden discutir hoy día, porque hoy hay cosas que no están abiertas al debate político por las supermayorías y las otras cosas que yo mencionaba antes. Ahora sí, yo creo que es importante decir que el proceso político va a tener que seguir haciéndose a través de las urnas, va a tener que seguir ganándose a través de las elecciones los proyectos políticos que cada uno quiera llevar a cabo, y hacerlo en la política ordinaria a futuro. No se va a hacer el país entero de nuevo con la Constitución, sino que se van a generar nuevas reglas para que se puedan hacer esos cambios después a través de la política. Gracias.
La posibilidad de producir fuera de lógicas de mercado, por ejemplo, bajo una estructura de cooperativa, hoy no pueden desarrollarse adecuadamente, nos dicen. ¿Cómo se podrán abordar estos temas en una nueva constitución? Bueno, la Constitución yo no creo que establezca modos de producción, pero sí puede establecer criterios, orientaciones más de cooperación o más de intervención pública, que yo creo que es uno de los elementos que está detrás del consenso social que existe por el cambio constitucional. Entonces yo creo que más que pensar en modelos productivos como específicos, podemos pensar en nuevos lineamientos, nuevas orientaciones sociales que va a señalar la Constitución para que se lleven a cabo después en la práctica, digamos. La Constitución no establece, por ejemplo, un programa político en general. Esta Constitución sí, la Constitución del 80, como señalaba antes Jaime Guzmán dijo cuando la diseñó, digamos, que el objetivo de esta Constitución era que si llegaban a ganar los del bando contrario no pudieran hacer algo muy distinto. Yo creo que eso es algo que una Constitución no debe hacer. Una Constitución debe dejar abierta la discusión política a la política. Y en ese sentido sí creo que una nueva Constitución va a abrir temas que hoy día están cerrados. Hoy día si nosotros quisiéramos tener, por ejemplo, un sistema de salud universal, no podríamos, sería inconstitucional. ¿Cuántas normas hemos visto que se tratan de aprobar en el Congreso y se declaran inconstitucionales? Entonces, volviendo al tema, por ejemplo, de la producción cooperativa o de otras formas de entender el desarrollo económico, por ejemplo, la Constitución no va a decir cómo hay que hacerlo, pero va a abrir la posibilidad de que se haga de otra forma a como lo hemos hecho hasta hoy día, que hoy día están cerradas al debate político porque están protegidas por esta Constitución. Siguiente pregunta. En base al desconfinamiento y la potencial alza de contagios, ¿tendremos que volver a la Plaza Dignidad para repetir el ciclo en vista que el gobierno parece querer evitar a toda costa la realización del plebiscito? Yo creo que hay que mantener la presión, o sea, yo creo que los partidos políticos y las organizaciones sociales tienen que mantenerse vigilantes respecto del proceso. O sea, hoy día hemos visto un gobierno que no ha sido muy activo, por ejemplo, en informar. Yo creo que si hoy día hubiera un gobierno que quisiera el cambio constitucional, estaría dando mucha más información sobre cómo va a ser el plebiscito, estaría invitando a la gente a votar, que es lo que hacen los gobiernos normalmente, ¿no? Los gobiernos, independiente de su signo político, quieren que la gente participe, ¿no? O debieran querer que la gente participe, porque en eso consiste la democracia. Entonces yo creo que el gobierno ha sido débil en su respaldo al proceso constituyente, y ahí simplemente la gente va a tener que mantenerse vigilante y alerta y mantener vivo el plebiscito más allá de lo que hagan los canales oficiales de información o el servicio electoral o el propio gobierno, y seguir empujando este proceso constituyente desde la calle, que en realidad fue la calle la que lo motivó al principio con las movilizaciones. No fue el sistema político el que propuso el cambio constitucional, fue la ciudadanía movilizada la que forzó al sistema político a acceder a esta salida institucional. Y yo creo que hay una parte importante del sistema político que ha comprendido que esa es la forma civilizada, digamos, de resolver los conflictos y que está más involucrada hoy día. Pero por supuesto hay gente que preferiría que las cosas sigan como están, porque esto va a significar sin duda un reordenamiento de las estructuras de poder, y las personas que están más cómodas con las estructuras actuales, por supuesto, preferirían mantener las cosas como están. Las grandes mayorías que se manifestaron a partir de octubre no están mayoritariamente representadas en los partidos políticos. ¿Cómo asegurar que estos sectores sean escuchados en la Convención Constitucional? Bueno, ahí yo creo que tenemos un dilema súper importante, que es la desafección política, que es que la misma gente que marcha no vota, y la forma que tenemos de tomar decisiones políticas es a través del voto. Así está estructurado nuestro sistema. No se ha inventado una forma de tomar decisiones políticas que no sea agregando las preferencias a través de procesos electorales, ojalá lo más abiertos posibles, etc. Entonces yo creo que el desafío es tratar de tender puentes, como decía antes, entre estos dos mundos. La ciudadanía atomizada, individual, no es capaz de producir transformaciones sociales, tiene que organizarse, quizá, no necesariamente en partidos políticos, pero al menos en organizaciones sociales que sean capaces de producir una voz conjunta, de tener una opinión más fundamentada, porque también
Si a mí me dicen, ya, usted participa en el proceso constituyente, y me dicen, opine sobre sistema político, regionalización, ley electoral, ¿qué voy a saber yo? O sea, es imposible que las personas desde su casa actúen como individuos atomizados en la decisión política, se requiere organización. La ciencia política, que es lo que yo estudio, ha llegado a la conclusión de que la única forma representativa, democrática, que ha permitido mantener sistemas políticos lo menos opresivos posible ha sido a través de partidos políticos. Ahora, yo entiendo que los partidos políticos en Chile están muy deslegitimados y que se han ganado la crisis de representación con sus acciones y que se han distanciado mucho de la ciudadanía, pero yo creo que ahí el desafío es tratar de generar vínculos nuevos, tratar de generar vínculos entre una sociedad organizada y los partidos. Los partidos son lo que transfiere esta organización social a la esfera de la toma de decisiones. Y no creo que exista algo que no se ha inventado todavía, yo creo algo que pueda reemplazar a los partidos. Entonces, como no creo que podamos reemplazar a los partidos, yo creo que lo único que se puede hacer es tratar de hacerlos un poco mejores. Yo creo que el remesón que ha tenido el sistema político con el estallido social es un punto de partida es una señal de que las cosas tienen que cambiar, de que no es sostenible un sistema tan excluyente, tan elitista, y que no se puede decir que eso es representativo, porque la trampa de las élites políticas ha sido un poco decir a la gente que se vaya a su casa y déjenos a nosotros los representantes representar, pero resulta que si no hay vínculo entre representante y representado, no hay representación. Hay un artículo muy bueno de Manuel Baroset, que está aquí en el libro de Manuel Antonio Garretón, que se llama La Gran Ruptura, que es justamente sobre la relación entre partidos políticos y movimientos sociales, y muestra cómo se han ido distanciando los partidos de su base social y cómo hoy día es muy difícil construir estos puentes que yo estoy señalando. Y bueno, es una pregunta que lleva un poco es un poco desesperanzadora, porque lo que hemos visto en países que no logran construir este vínculo es mucho más malo que bueno. No se han reemplazado los partidos por una sociedad organizada. Generalmente las respuestas de sistemas donde desaparece esa capacidad de mediación política entre sociedad, instituciones, lo que aparece ahí son autoritarismo. Entonces yo creo que, ahí yo creo que hay que conversar, hay que dialogar, hay que discutir, hay que tratar de combatir esta visión tan antipolítica y decir, bueno, no es contra la política en sí, sino contra la forma en la que se ha hecho la política que tenemos que pelear o que tenemos que tratar de cambiar las cosas. No eliminar los congresos, o sea, ahora se dice reduzcamos el Parlamento. Podemos eliminar el Congreso, podemos eliminar a los políticos, pero entonces lo más probable es que tengamos un sistema autoritario, no un sistema más democrático. Gracias, Claudia. Justamente a propósito de debate, de diálogo, una pregunta nos llega. ¿Crees que existe un espacio de calma, de reflexión, que permite el debate para la construcción de esta nueva constitución democrática? Creo que no hay un espacio de calma. Este es un argumento que se ha dado sobre el chantaje de la movilización social, que no se puede hacer una constitución en un contexto de este chantaje de la calle, este chantaje del estallido. Por otro lado, cuando Bachelet planteaba su proceso constituyente y no había ningún estallido ni ninguna movilización social, el proceso constituyente fue inconducente. O sea, no bastaba la idea de hacer una nueva constitución, porque tuvo poco apoyo incluso en sus propios partidos, incluso en los propios partidos de sus coaliciones, eso no era una prioridad. Entonces, la verdad es que los procesos constituyentes generalmente se dan en situaciones que no son de mucha calma, en situaciones de crisis, como la que estamos viviendo hoy día. Pero con todo, yo creo que no estamos en una situación en la que no podamos conversar, estamos en una situación de una crisis política importante, pero también de una oportunidad importante y con una opción institucional a través de la reforma constitucional de diciembre del 2019, a través de la reforma constitucional de marzo del 2020 que estableció la paridad y de las reformas constitucionales que se siguen haciendo ahora. O sea, es cierto que el estallido tiene un componente que uno podría decir que es como revolucionario, pero también es cierto que hay un componente institucional que ha logrado ofrecer una salida institucional a la crisis. Entonces yo creo que es una buena oportunidad de canalizar esa fuerza social que está demostrando que las instituciones que tenemos no nos sirven y construir instituciones mejores, instituciones más legítimas, más democráticas y más cercanas a la ciudadanía.
Sigamos con las preguntas. ¿Crees que después de todas las reformas, en especial la del 2005, esta constitución sigue siendo una constitución no democrática, como la llamas constitución del 80? Yo creo que sí. Ahora entiendo esa discusión, entiendo que hay personas que consideran que no. El decano de mi universidad, por ejemplo, ha dicho que esta no es la constitución del 80, que esta es la constitución de la transición. Y es cierto que hay muchas personas que participaron en la transición, que han estado de acuerdo con algunas de las cosas que se han hecho, posterior a la recuperación democrática, ¿no? Yo pienso que esta no es una constitución plenamente democrática, porque la reforma del año 2005, que es el argumento central para decir que sí se ha democratizado la constitución, es una reforma que se hizo siguiendo las mismas reglas de la constitución del 80, estas trampas que yo mencionaba antes, que le dieron incluso el 2005 poder de veto a una minoría de derecha. Y se sacó, como decía, lo que ya no le era funcional a la derecha, como por ejemplo los senadores designados, que ahora en su mayoría eran expresidentes de la Concertación. Pero también es cierto que ha habido un cierto acomodo de la primera y la segunda fuerza política con esta binominalización de la política, y eso llevó a un debate en los 90, que fue esta discusión entre los autoflagelantes y los autocomplacientes de la Concertación, donde algunas personas dentro de la Concertación empezaron a sentir que se habían acomodado demasiado al modelo heredado de la dictadura, a estas instituciones que les daban una ventaja como primera fuerza, incluso en este empate con la derecha. Y eso viene de los años 90, viene de la crítica a haber aceptado la focalización del gasto público en lugar de hacer políticas sociales universales, y ha llevado, por ejemplo, hay una profesora de la Universidad de Richmond que se llama Jennifer Preble, que escribe sobre políticas sociales en América Latina, y ella en un artículo se hacía la pregunta: ¿cómo se explica que los primeros gobiernos de izquierda que llegaron al poder en Chile no hicieron políticas de izquierda? Esa es la pregunta de investigación de ella. Y sus respuestas, bueno, son complejas, tienen que ver con que son gobiernos de coalición. Es cierto que dentro de la coalición de centro-izquierda, es cierto que Ricardo Lagos, Michelle Bachelet I, que son los gobiernos que alcanza ella, creo, si recuerdo bien, a estudiar, eran gobiernos socialistas, pero eran gobiernos socialistas en coalición con personas mucho más a la derecha del socialismo, que algunas de ellas estaban más y otras menos de acuerdo con las políticas que planteaba la derecha. Entonces yo creo que desde el punto de vista social se ha dado ese problema de los gobiernos de coalición amplia. Y por otro lado, esta elitización de la política, lo que señalaba antes, que trata Emanuel en ese libro, yo creo que también ha sido algo a lo que se acomodaron los que estaban a cargo, digamos, a no incluir a sectores sociales, a una desmovilización que los beneficiaba finalmente en el nivel de poder que les daba para tomar las decisiones, y eso profundizó la ruptura entre sociedad e instituciones, entre representantes y representados, que nos tiene, yo creo, hoy día en el problema en que estamos. ¿Qué mecanismos de una democracia participativa sugerirías integrar en la nueva Constitución como forma de control ciudadano de la distribución del poder y la representación política, por ejemplo, referéndum revocatorio? Yo creo que es un error entender la participación política y la democracia participativa como una alternativa a la democracia representativa. Creo que eso le hace un favor a quienes ven en la representación política una forma de excluir al pueblo, una forma de excluir a la ciudadanía. Desde los años 60 hubo una discusión teórica muy fuerte que buscaba reemplazar la representación política, porque se consideraba que la representación estaba condenada a ser elitista y excluyente, y se buscaba reemplazarla por participación, por una democracia participativa. Yo no le tengo mucha fe a ese proyecto, porque creo que más bien lo que vale la pena hacer es tratar de reivindicar la representación política hacia la participación, es decir, de mostrar que la representación política, si no tiene participación detrás, es un concepto vacío. No es representativo un sistema que excluye a las mujeres, no es representativo un sistema formado por hombres de 5 colegios que son todos primos entre sí, eso no es representativo. Entonces, más que decir reemplacemos la representación por participación, yo diría hay que construir instituciones que sean verdaderamente representativas, que incluyan a los sectores que han estado excluidos, y en ese sentido sí creo que es muy importante ver qué elementos de la democracia directa se pueden incorporar en sistemas de democracia representativa que ayuden a descomprimir presiones sociales que a veces la simple representación no puede resolver. Hay un trabajo muy interesante, por ejemplo, el profesor David Altman
ha trabajado mucho la mecanismo de democracia directa, la profesora Janina Welp, o sea, hay muchos politólogos que han estudiado cómo funcionan en la práctica estos mecanismos, y hay que tener cuidado, son armas de doble filo los mecanismos de democracia directa, pueden servirle a personas con tendencia autoritaria para concentrar el poder y para, en nombre del pueblo, invadir esferas de otras instituciones políticas. Pero yo creo que, por ejemplo, la iniciativa popular de ley es un mecanismo que ha demostrado ser muy útil y es muy difícil de mal usar, digamos, la iniciativa popular de ley cuando las personas pueden recolectar firmas para introducir un tema en la agenda pública. La revocatoria de mandato es un poco más polémica, porque tenemos, por ejemplo, el caso de, no sé, ha habido casos en que la revocatoria de mandato se ha usado de maneras como más polémicas. Los plebiscitos son polémicos, los plebiscitos pueden tener efectos positivos cuando difuminan el poder, pero negativos cuando ayudan a concentrar el poder. Entonces, yo creo que vale la pena, ver qué mecanismos de democracia directa funcionan mejor, y creo que ciertamente Chile tiene un déficit en esa materia. O sea, las últimas oleadas de cambio constitucional en América Latina, en todas partes han introducido más consultas directas a la ciudadanía, y Chile está muy atrasado en ese tema. Entonces estoy segura que, y como digo, todos estos son debates complejos, lo mismo que decía antes sobre la descentralización. Se puede hacer bien o se puede hacer mal, la democracia directa también, se puede hacer bien o se puede hacer mal, y lo importante es tener una discusión matizada, informada, y yo creo que ahí es muy importante que haya también un vínculo entre la academia y la decisión política, y que haya un debate que se abra a la ciudadanía. La gente puede entender debates complejos y puede entender que las cosas tienen matices cuando esas discusiones se abren. Ojalá que esto no sea de nuevo un debate a puertas cerradas como han sido, por ejemplo, cuando se instauró el voto voluntario en Chile. Fue muy triste ver lo poco que se escuchó, la experiencia comparada sobre voto voluntario, etcétera, y cómo la política finalmente, los políticos escuchan a los académicos cuando dicen lo que ellos quieren oír nomás. Entonces yo creo que hay mucho que aportar ahí en una vinculación más abierta, tanto de la discusión con la sociedad como con la academia y la experiencia empírica. Vamos a seguir y tratar de que todas las preguntas sean respondidas. Efectivamente, el sistema es excesivamente presidencial, dice uno de nuestros participantes, pero ¿en qué consistiría un presidencialismo versus parlamentarismo? Bueno, como yo señalaba antes, no creo que Chile esté en condiciones de generar un parlamentarismo, sobre todo por nuestro sistema de partidos, porque el parlamentarismo le da mucho poder a los partidos, y en Chile nadie quiere a los partidos. Entonces, no creo que estén las condiciones para establecer un régimen plenamente parlamentario. Lo que sí creo es que hay elementos del presidencialismo que se pueden discutir. O sea, yo creo que la forma en la que el presidente fija la agenda legislativa, por ejemplo, y fija las urgencias y determina qué es lo que puede o no puede discutir el Congreso, no sería difícil de cambiar, y yo creo que habría bastante acuerdo en que el propio Congreso pueda decidir su agenda. El tipo de iniciativas de ley también, yo creo la restricción que existe hoy día al Congreso para presentar proyectos de ley es enorme. Casi todos los proyectos de ley arrogan gasto, y cuando algo tiene gasto solo puede hacerlo el Ejecutivo. Eso también quizás se podría revisar. Yo creo que hay un problema también de capacidad técnica. La capacidad técnica para la elaboración legislativa en Chile está en el gobierno, está en el Ejecutivo. Las leyes en Chile se hacen en los ministerios, no se hacen en el Congreso. Y creo que mejorar la capacidad técnica del Congreso y darle a los parlamentarios y las parlamentarias más apoyo para tener más iniciativas de ley sería un paso positivo y sería un paso democratizador y desconcentrador del poder. Entonces yo creo que hay cosas que se pueden hacer sin directamente establecer un régimen parlamentario, que pueden darle más atribuciones al Congreso y pueden hacer que las representantes y los representantes de la ciudadanía tengan un poco más de injerencia en la decisión política. Porque finalmente el problema, el cuestionamiento del presidencialismo es la falta de representatividad, una vez más. Es que la gente vota por parlamentario y parlamentario, y esos parlamentarios parecen inútiles. O sea, ¿cuánto inciden en la vida de las personas? Y todas las decisiones las toma el Ejecutivo. En la ley de presupuesto, por ejemplo, el Congreso prácticamente no tiene capacidad de modificar la ley de presupuesto que viene directamente del Poder Ejecutivo, donde además están los técnicos que saben de esos temas. Yo creo que hay muchos de esos aspectos en los que se podría fortalecer mucho el rol del Congreso, y creo que eso sería muy positivo para la democracia chilena. Claudia, ¿crees que limitar el tiempo en los cargos electivos puede ayudar a que se logre mejor funcionamiento de las instituciones? Bueno, de nuevo ahí está el problema de dónde a uno le aprieta el zapato, como decimos en Chile, ¿no? En Chile hay un problema con la extrema
elitización de la representación política, con personas que se han perpetuado en sus cargos por mucho tiempo, con que no ha habido un recambio en la dirigencia política, y yo creo que de ahí viene esta demanda por limitar el tiempo en los cargos. Yo en general no he hablado mucho de ese tema, no me he pronunciado cuando me preguntan, porque creo que hay visiones atendibles en el sentido contrario. O sea, yo creo que es problemático también cuando todas las personas que están en la política son nuevas, cuando todas las personas, o sea, creo que hay un valor en la experiencia política y en el aprendizaje político. Lo que pasa es que en Chile como que nos fuimos un poquito al chancho, como decimos en Chile, porque resulta que las personas que han estado a cargo de la política en las últimas décadas en Chile son los mismos actores políticos de antes del golpe. Entonces, claro, se necesita recambio, pero también se necesita conocimiento, capacidad de articulación, y entonces yo creo que hay que buscar una forma de equilibrar la experiencia con la capacidad de incorporar actores nuevos y de no concentrar el poder como ocurrió en Chile con esta política tan elitista que tenemos. Entonces creo que es complejo y hay que tener cuidado con tomar como decisiones que son así muy tajantes, dice ya, nadie se puede repetir el plato 4 años cada cargo y después todos para la casa. El sistema no sé si tiene la capacidad de generar alcaldes, concejales, ministros, parlamentarios, cada 4 años con gente completamente nueva, ¿no? Entonces creo que es problemático, digamos, que en reacción a este problema que tenemos hoy día se nos vaya mucho la balanza para el otro lado. ¿Qué opinión tienes respecto del partido UDI y su propuesta de que sea el Congreso el ente redactor de la Constitución? Me distraje con un comentario. No te distraigas con los comentarios. ¿Qué opinión ¿Cómo, perdón? Respecto del partido UDI? ¿Cuál es tu opinión respecto de este partido y su propuesta de que sea el Congreso el ente redactor de la Constitución? Bueno, yo creo que es un poco tarde para hacer esa propuesta porque ya estamos embarcados en un proceso constituyente que tiene una reforma constitucional. Quizá hubiera sido una propuesta atendible hace un tiempo atrás, pero una vez que sus propios líderes han firmado el acuerdo del 15 de noviembre y que ya el país está embarcado en este proceso, creo que es un despropósito empezar a cuestionar ahora las bases de este proceso donde estamos tratando de construir una solución democrática que los incluya también a ellos. O sea, la solución democrática tiene que incluir a todos los sectores políticos en una convención constitucional donde se pueda expresar todas las visiones, incluyendo a la UDI, y creo que empezar a cuestionar los fundamentos sobre los que se ha construido el proceso constituyente y la salida política a la crisis social, no ayuda a dar certeza de que estamos todos, digamos, enrelados en el mismo propósito de avanzar hacia una mejor institucionalidad y hacia un diálogo que sea constructivo y respetuoso de las diferencias. Gracias, Claudia. La última pregunta. ¿Qué piensas del derecho de propiedad? ¿Debe estar en la Constitución? Pienso que sí, pienso que el derecho de propiedad debe estar en la Constitución. Pienso que es una de las bases de dar certeza a la construcción de la vida en común, pero me imagino que a lo que va a orientar esta pregunta es a la forma en la que está el derecho de propiedad en nuestra Constitución. Y de nuevo, uno aborda los problemas desde donde generan dificultades. Y yo creo que el derecho de propiedad es un derecho que debe estar en la Constitución, pero que no debe tener el nivel el peso absoluto que tiene hoy en relación con otros derechos. Hay muchos derechos que son importantes, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, y el problema que tenemos con esta Constitución es que cuando se produce un conflicto entre el derecho de propiedad y algunos de estos otros derechos de carácter más colectivo o más de bien común, generalmente pesa más el derecho de la propiedad individual. Y yo creo que ahí sí se puede plantear el tema de una manera distinta en la nueva Constitución, donde haya un equilibrio un poco más balanceado cuando entran dos bienes que uno quiere proteger en conflicto. No se trata de que la gente no tenga derecho a la propiedad privada, no creo que nadie esté pensando en algo así, o por lo menos no los 2/3 que se van a requerir para la nueva Constitución, pero sí creo que cuando hay dos bienes que entran en conflicto, como por ejemplo la propiedad y la salud, o la propiedad y el medio ambiente, yo creo que ahí puede que haya una manera de plantear los derechos que sea un poco más matizada y que resguarde menos el derecho a la propiedad privada, el derecho al emprendimiento, las libertades de elección, que son lo que esta Constitución resguarda mucho más en detrimento de consideraciones de bien común que tienen que ver con estas cosas que decía yo antes, que nos permitirían avanzar a una sociedad más solidaria, más redistributiva,
y donde lo social sea más importante de lo que es en esta Constitución, que ha tratado de rebajar los temas sociales al mínimo y amplificar al máximo las ganancias individuales, digamos. La última pregunta, te pido, Claudia, una respuesta breve. Si lo polémico es lo que debe quedar fuera de la Constitución y librado al proceso político, ¿dónde ves esas materias de consenso amplio? Yo creo que podemos tener consenso amplio en lo que señalaba recién, en una relación más matizada entre la propiedad individual o los derechos del emprendimiento, etcétera, y los derechos colectivos, los derechos sociales, el medio ambiente. Creo que hay un consenso amplio en generar un sistema más desconcentrado del poder en la parte de la sala de máquinas, digamos, de la orgánica constitucional. Creo que podemos tener consenso en desconcentrar tanto en términos funcionales, legislativo, ejecutivo, como en términos geográfico y desconcentrar un poco más el poder y darle más poder a las regiones, acercar la decisión a la gente, incorporar mecanismos de democracia directa. Yo creo que todo ese tipo de cosas sí pueden concitar un consenso amplio de los 2/3 y son temas que son ampliamente respaldados por la ciudadanía, no son una agenda de izquierda. Yo creo que hay que sacarse de la cabeza que esta va a ser una constitución de izquierda o que garantizar derechos sociales en la constitución es ser de izquierda. Yo creo que estamos hablando de una constitución apropiada para lo que es Chile en este momento histórico y que permita reglas del juego equitativas para que después se den las disputas políticas donde se tienen que dar, que es en el campo de las elecciones y de la política ordinaria. Una persona preguntaba si podías recordar el libro que estabas recomendando. ¿Cuál de todo? Bueno, primero les recomiendo mi libro, que se llama... que aconsejaste al principio. La Constitución. Después recomendé el libro de Manuel Antonio Garretón, donde está ese artículo que a mí me gusta mucho de Manuel Baroset, que es La Gran Ruptura. Y después está el libro de Carlos Uneus, que lo tengo un poco más lejos, no venía preparada, que se llama El Sistema Político de Chile, o El Sistema Político Chileno, donde viene mi capítulo con Esteban Smulevich sobre la Constitución del 80, que detalla un poco la historia de cómo se creó la Constitución y todas las reformas constitucionales que sufrió hasta el año 2017, que es cuando lo terminé de escribir. Ya. No sé si era alguno de esos. Sí, y si por ejemplo quedan preguntas al respecto, nos pueden escribir y nosotros les daremos las referencias bibliográficas que tú nos entregarás. Bueno, con eso terminamos ese encuentro. Obviamente queremos agradecer sinceramente Claudia Hayes, Manuel Barrosé, muchas gracias por tus preguntas, a todo el equipo, Sophie, Ancelin, y hasta la próxima. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación.